Vamos a hablar con un nuevo invitado. Nos acompaña Matías Gómez, investigador de política educativa y también parte del staff de la ONG Educación 2020. Que es la Fundación 2020, o la ONG, perdón. Bueno, lo que hacemos nosotros, y que tiene que ver un poco con el Plan Nacional para conectarlo, somos una ONG que nacemos como Movimiento Ciudadano. Lo que nosotros tratamos de hacer es impulsar una educación de mejor calidad, pero entendida sobre ciertos principios que tienen que ver con equidad, con inclusión y sobre todo con creer mucho en la educación pública. Y en ese caso, ustedes como ONG, en el caso de la educación pública o la educación estatal, ¿creen que existe política de Estado realmente en educación o se adecua en Chile? ¿Existe? Porque ustedes estaban postulando algo del 2030 y cuando surgieron también postulaban algo hacia el 2020. El 2020 inicialmente. Y ya no queda casi nada hacia el 2020. ¿Existe o no existe políticas de Estado para la educación? Yo creo que hay intentos de. Efectivamente hay políticas que tienen una mirada más de largo plazo, pero lamentablemente lo que pasa hoy día es que una buena política, si es que hay cambio de gobierno, se barre completamente, y esto independiente de la coalición que suma, la que sea, se barre completamente y se empieza todo de nuevo. Entonces, claro, si bien hay reformas que son sumamente necesarias, algunas quizás son más debatibles, pero hay algunas donde hay bastante consenso, lamentablemente cuando sube un nuevo gobierno, a veces incluso de la misma coalición, hay un nuevo ministro, una nueva ministra y se empieza completamente de nuevo. Se plantea una propuesta. Ahora, el Plan Nacional, ¿cuánto tiempo llevan trabajándolo? Sí. Lo seguimos trabajando, de hecho, llevamos varios meses ya. Esto empezó a gestarse a mediados del año pasado, lo llevamos trabajando harto. Ha sido un trabajo como ONG de reunirse con muchos actores también, muchas veces con actores donde no hay completos acuerdos, y eso es lo que también tratamos de reflejar, tratamos de buscar propuestas que de alguna manera también tienen alguna cabida en el escenario político actual. Y lo que hicimos porque lo que hicimos ahora fue lanzar el primer capítulo, que tiene más que ver con un diagnóstico donde claro, hay cosas que más bien se repiten, porque hay cosas que no hemos podido resolver en los últimos 5 años, pero hay otras cosas que son más novedosas, que creemos que obedecen una mirada más de largo plazo. Pero lo que viene de aquí en adelante, los próximos meses, va a ser el lanzamiento de 4 capítulos más, que tienen que ver con propuestas ya más en concreto. Este es un diagnóstico, claro, y lo que viene ahora son más propuestas de qué es lo que queremos, por ejemplo, en educación inicial, qué es lo que queremos en educación escolar, qué es lo que queremos en educación superior, y también va a haber un capítulo que tiene más que ver con la institucionalidad. Ya, está la educación inicial. Se asume que tendría que partir de ahí todo el cambio. Y yo te decía un poco, los programas van ahora a través de los juegos, que los niños aprendan, sí, a través de los juegos, pero después se llega a la educación formal en primero básico y ya te tienen que enseñar en el CIMSE. Y por eso los niños tienen que aprender a leer en kinder en algunos colegios, lo cual no debería ser. El niño debería aprender a leer en primero básico, sí, porque ya tiene que manejar para poder responder un CIMSE en el segundo básico y después en cuarto, etc. ¿Por qué ese cambio? ¿Y ustedes creen que realmente lo va a tomar algún político ahora? ¿Algún candidato? Porque eso es lo que ustedes buscan. ¿O es realmente va a ser política de Estado? Es que yo diría que es una mezcla de acciones pensando como la estrategia que en el fondo tenemos. O sea, por un lado hay cosas que nos interesa que los políticos puedan asimilar, lo cual no siempre es fácil. Hay que entender... Bueno, ahí cada uno de nosotros puede tener una opinión respecto de cómo están funcionando la parte política de nuestro país, pero muchas veces es más fácil levantar consignas más grandes que aspectos más técnicos que sean mucho más relevantes incluso. Entonces, pero uno trata de hacer ese esfuerzo, pero por otro lado también, y esto tiene más que ver con nuestro rol como ONG, también es importante sensibilizar de esto a la ciudadanía. O sea, porque también a veces... yo no quiero responsabilizar aquí a las familias, pero también muchas veces las familias quizá a veces se dejan llevar y también entren en esta lógica de, por ejemplo, cuando yo voy a buscar un jardín claro, y quiero, bueno, y pregunto incluso, sin saber, pensando que es bueno, y aquí les enseñan a leer o les enseñan las nociones básicas matemáticas, y cuando en realidad no es el espacio, no es el momento. Matías, ahí un poco tengo la duda, ¿cuál es el pensamiento de Educación 2020 con respecto al CIMSE? ¿Y por qué lo pregunto? Porque por un lado, según creo que lo veo, critica un poco la prueba estandarizada, pero a la vez se basa en esos números para decir si es que el 60% de los niños y niñas de cuarto básico está a nivel insuficiente. Lamentablemente, o sea, es una crítica, sí, pero entendiendo de que el CIMSE sí trata... Lo que pasa es que el planteamiento de nosotros en realidad hay que entender el CIMSE como lo que es. O sea, no es un instrumento que mide la calidad educativa, así per se. Es un instrumento, sobre todo por ejemplo cuando uno lo mira por la temática, cuando uno mira el CIMSE de matemática, es un instrumento que mide ciertas habilidades en torno a la matemática, claro, o ciertas habilidades en torno al lenguaje. No es lo que define si un colegio es bueno o malo per se. Sí. Entendido así, podemos hacer avances. ¿Y por qué
porque voy a partir de por qué nos parece importante que todavía exista, porque igual es un indicador respecto de ciertas habilidades básicas que sí tienen que tener los estudiantes, por ejemplo, como comprensión lectora o ciertas habilidades aritméticas básicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y que también lo reconocemos, que es que este instrumento sí genera incentivos y sí genera que los establecimientos se orienten un poco en torno a ello, porque socialmente también se entiende de que este es el gran indicador de la calidad, siendo que no es. Y hay esfuerzos por tratar de hacerlo más integral, pero también hay que reducir, nos parece más criticable, por ejemplo, otros instrumentos que están en torno al CIMSE que te generan incentivos, por ejemplo, bonos a los profesores en base a los resultados del CIMSE. Ahí hay otras cosas que también hay que empezar a mirar y hay que empezar a cortarlos para que en el fondo lograr aminorar este efecto. Ahí es importante orientarse como un poco al objetivo, o sea, qué es lo que esperamos del sistema educativo en general. Y ahí tenemos varios desafíos, pero me gustaría centrarme en dos solamente. Uno de ellos tiene que ver con cuál es el egresado, pensando en la educación escolar o en la educación superior, también una educación bastante parecida. ¿Cuál es el egresado? ¿Con qué habilidades y capacidades queremos que salga alguien que termina en el fondo el ciclo educativo? Pensando en esta sociedad moderna, que es donde todo se mueve, donde la información fluye por todos lados. Y ahí hay un desafío importante porque en el fondo lo que nos lleva es a ver, bueno, cómo estamos enseñando, qué estamos enseñando, cómo estamos enseñando. ¿Tiene sentido de que yo siga dictando, por ejemplo, o que siga escribiendo en la pizarra para poder enseñarle algo a alguien cuando la información en realidad está disponible en todos lados? Claro. Y ahí, a partir de esa reflexión vienen muchas bajadas, las podemos agarrar de distintas maneras, pero el esfuerzo que nosotros hemos tratado de hacer es decir, bueno, hay que cambiar la manera de enseñar. Hay que la noción de aula que todos tenemos, que probablemente la misma, no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero es bueno, pregúntenle a sus abuelos o abuelas cómo les enseñaban, no sé, aritmética en el colegio y probablemente les van a decir que era exactamente igual como les enseñaban. Sí,